Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Pablo, pues aquí estamos para hablar de La noche de la iguana, una película de John Huston, una de mis películas favoritas de John Huston, tengo que decirlo, y para mí, en mi opinión personal, es la que más me gusta de las adaptaciones que ha hecho el cine de las obras de Tennessee Williams. Me parece, para mí es la mejor, a mí es la que más me gusta, y de hecho, aunque hubo cambios respecto a la obra original del propio Tennessee Williams, por ejemplo el final, bueno, parece que el autor tampoco debe estar muy descontento con el intento de Huston, considerando el tema de que él mismo acudió al rodaje, incluso escribió la que es, sin duda, la secuencia más significativa de la película, que no estaba en la obra original, y que el propio Tennessee Williams no tuvo ningún tipo de problema en escribir para Huston, que es la secuencia de las... Bueno, hay que decir, primero, avisos habituales en este tipo de vídeos. Primero, esto es un vídeo con spoilers, así que si alguien no ha visto La noche de la iguana, que frene aquí, que se vaya a verla. Película de 1964 de John Huston, una de las mejores películas de la historia del cine, una de las 100 imprescindibles, y diría que de las 50 imprescindibles, para mí por lo menos, una de las 50 imprescindibles de la historia del cine, siendo muy exigentes ya, y si no la habéis visto, pues id a verla, que esto es un vídeo con spoilers. Después, segundo aviso, sí, nos quitamos todos los avisos, Pablo, y podemos continuar con la crítica. Segundo aviso, esto es un vídeo de la revista Acción Cine y también series. Y bueno, tenemos varias secciones y demás, entre las cuales pues yo voy a destacar así un poco a voleo una de ellas, que puede ser pues fácilmente, mira, las críticas. La revista Acción contiene muchas páginas coleccionables, y entre ellas está pues el tema de las fichas, las fichas, los carteles y tal. Es una revista de acción de actualidad. Es una revista de cine de actualidad, de televisión de actualidad, con entrevistas, reportajes, etcétera, pero que tiene esa fase coleccionable, que son las fichas. Las críticas, llevamos críticas, pero están convertidas en forma de ficha, con lo cual, pues bueno, se pueden coleccionar, recortar, archivar, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, nada, si este vídeo cuando acabéis de verlo os interesa, os gusta, os apetece ver más, pues podéis suscribiros al canal y podéis, por supuesto, darle a like. Hechos todos estos avisos, Pablo, como iba diciendo, a Tennessee Williams no le importó escribir la que para mí es la escena, una de las escenas más significativas y la que mucha gente recuerda de la película, que es concretamente aquella en la que accidentalmente se rompe la botella en la que estaba bebiendo el protagonista cuando entra esta muchacha que directamente va detrás de él durante toda la película, y cuando esa botella se rompe en pedazos, los cristales caen al suelo y el protagonista acaba caminando sobre esos cristales con los pies descalzos y desollándoselos, claro, y después la chica también hace lo mismo, un poco por solidaridad, intentando conquistarlo, seducirlo. Esa secuencia no estaba en la obra original, la escribió el propio Tennessee Williams en una visita al rodaje, lo cual nos habla de que había cierta, por decirlo así, cierta comunión o cierto punto favorable por parte del autor de la obra original de teatro a que fuera trasladada al cine por John Huston en esas condiciones y con esos actores y demás. Después ocurrió que Tennessee Williams pues siempre le tuvo guardado en la recámara a John Huston, que había modificado un par de cosas, había modificado el final, con el tema del abuelo, del personaje de Deborah Kerr, de la muerte del abuelo. Por ejemplo, pues los dos, bueno, el protagonista, el papel de Richard Burton,
y Ava Gardner, el personaje de Ava Gardner, se marchaban a la playa y esta mujer se quedaba, el personaje de Walker se quedaba sola en la muerte de su abuelo y todo esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eso en la obra original, y Tennessee Williams siempre le dijo a John Huston que no le perdonaba que hubiera cambiado ese final. Y también, por otra parte, el desenlace de que en un momento determinado el personaje de Barton, este sacerdote expulsado de la iglesia y tal, no acababa encontrando su lugar junto al personaje de Maxine, de Ava Gardner, ¿no? Y Huston incluso llegó a decirle a Tennessee Williams que es que él quería como castigar al personaje, quería privarle, quería impedirle que pudiera tener, digamos, ese acomodo final con esta mujer, ¿no? Y pudiera encontrar de alguna manera ese tema de la compañía, de huir de la soledad del que se habla en la película, ¿no? Y hubo más cambios. Hay otro cambio significativo cuando se produce el enfrentamiento de esta especie de mujer líder de las turistas que es muy estricta con la normativa y con las normas y tal, y que va como vigilando de cerca la castidad de manera imposible, por otra parte, del personaje de la muchacha, pues es acusada de que en el fondo lo que le preocupa no es la moral, sino que esta muchacha que a ella le gusta, que a ella le atrae, pues esté ligando con tíos, ¿no? Y ese tema del lesbianismo, el que se lo reprochaba a esta mujer como una forma de ataque, de contraataque de todo lo que le estaba zurrando en la primera parte de la historia, en la obra original era algo que hacía el propio sacerdote, el propio protagonista. Y Huston quiso un poco salvarle en ese sentido, ¿no? Y darle un giro a esto, de manera que esas palabras de ataque sobre su lesbianismo que la llevaba a controlar a la muchacha y demás, y atacar a todos los que se le acercaban, o mejor dicho, a los que ella se acercaba, a los que se acercaba a la chica, esas palabras acabaron en boca del personaje de Ava Gardner, que precisamente es frenado en la película por el personaje de Richard Barton, cuando le dice para, o sea, le dice que pare, y después le pregunta a ella por qué no has dejado que le meta caña a esta tía, y él viene a decirle algo así como que es una mujer muy estricta, de moral muy estricta, y que no podría soportar el reconocer su propio interés lésbico por la muchacha. Esto era una defensa del personaje de Richard Barton por parte de John Huston. Y en el caso de la obra original, pues era justo lo contrario, o sea, era una manera de hundir más, todavía más abajo, al personaje de Richard Barton, al personaje protagonista de la obra. Y de alguna manera hundirlo desde un punto de vista moral, es decir, abusando de esta mujer verbalmente y atacándola verbalmente de una manera retorcida, ¿no? Estos cambios pues no del todo le gustaban a Tennessee Williams, como no le gustan a ningún autor que le modifiquen su obra, porque si algo está hecho así es por algo. Pero Huston quería dar su propia visión, su propia versión de este asunto. A pesar de todo, insisto, a mí me parece que es una de las obras de las mejores de Tennessee Williams y de las que está mejor servida en el cine, más fielmente servida en el cine, incluso con estos cambios. Hay algunos otros. Por ejemplo, esto estaba ambientado en los años 40, en la obra original. Había un grupo, una familia como de nazis que estaban allí escuchando la radio y demás, viendo cómo progresaban las cosas en Europa. Esto se eliminó en la película. Y de alguna manera el personaje de Shannon se convierte en, pues, no en un alter ego, porque no es eso, ni John Huston no necesitaba fabricar alter ego en sus protagonistas, porque la había tenido una vida muy rica y muy aventurera, muy disparatada y muy variada y muy atrevida. O sea, que no necesitaba justificarse con personajes ni nada de esto. Al contrario que otros directores.
al contrario que otros directores. Pero sí que es cierto que John Huston era un hombre vitalista. Y en el fondo lo que quiere es respaldar a este sacerdote expulsado de la iglesia por su, digamos, afinidad con las feligresas, su poca fortaleza frente a las inclinaciones, a las intenciones, no se le puede llamar acoso, pero sí a las seducciones de las feligresas, y quería de alguna manera protegerle, ¿no? Mientras que Tennessee Williams, por supuesto, aun siendo el padre de ese personaje, con todo lo que ello implica, pues no tenía pudor en arrearle fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es simplemente un punto de vista del director, que tiene su punto de vista creativo como lo puede tener el autor de la obra. Pero a pesar de esos cambios, insisto, para mí, fiel a una de las mejores obras, si no la mejor, de Tennessee Williams. Aparte de eso, pues la película, si entramos a valorar ya, Pablo, la película en sí misma, pues hay una serie de elementos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Lo primero, la presentación de Shannon, del personaje de Richard Barton, de este sacerdote en esa iglesia. Todo esto hay que decir que en la obra original arranca un poco con el encuentro con Maxine, ¿no? Con el encuentro con el personaje de Ava Gardner. Pero sin embargo en la película John Huston hace una cosa muy inteligente, muy interesante pero muy inteligente sobre todo. Y es que convierte toda la primera parte de la película en una especie de farsa cómica. Toda la primera parte es una película de viaje, una película de road movie, que arranca en el momento en que este sacerdote está dando una homilía desde su púlpito. Es curioso como el púlpito además está fotografiado en la película, de manera que él tiene sobre su cabeza una especie de figura geométrica y al mismo tiempo él está sobre el púlpito y es como si lo estuvieran aplastando, como si estuviera encerrado y aplastado dentro con ese contrapicado, y después como ese contrapicado se complementa en montaje con las imágenes de los feligreses, de la comunidad de feligreses, que están entre ellos unos primeros planos que mete John Huston, que están entre ellos comentando lo que está diciendo este hombre y tal. Más que lo que está diciendo, han ido a ver un poco es como si fuera de repente un mono enjaulado y le estuvieran contemplando, ¿no? Al monstruo que siendo sacerdote se ha encamado con una feligresa, ¿no? Con consecuencias posteriores que después él contará, el propio personaje de Shannon contará posteriormente a Deborah Kerr, al personaje de Deborah Kerr, que ahora hablaremos de él, ¿no? Entonces la presentación y toda la primera parte de la película, que es como una comedia bufa, donde este hombre va en el autobús zarandeado arriba y abajo con el calor, aguantando a todas estas señoras de una congregación religiosa que van visitando templos y demás. ¿Cómo muestra este personaje? Primero, al principio, desde el principio hay una serie de referencias que aluden a Cristo, que de alguna manera asocian al personaje de Shannon a la figura de Cristo, pero al revés, o sea, hay una especie de broma que se trae el amigo John Huston con este personaje, ¿no? Es decir, es como un Cristo al revés en el sentido de que reproduce esa expulsión de los mercaderes del templo del Nuevo Testamento que lleva a cabo Jesucristo, pues él lo reproduce, pero lo que hace es expulsar a los feligreses del templo al principio, incluso con un plano en el que los va siguiendo y él los va echando del templo, o sea, los va empujando casi prácticamente con sus palabras, con sus discursos y tal, y es como una recreación de la expulsión de los mercaderes del templo en el Nuevo Testamento por parte de Jesucristo, y es como si este hombre tuviera esa figura de ser una especie de Jesucristo humano, sin pretensiones religiosas ni de redención, lo cual es muy interesante. Y además esto encaja también con lo que hemos dicho el tema de un poco de caminar sobre los cristales, ¿no? De ese tema del dolor, de ir caminando sobre los cristales, que es una forma no de crucifixión, pero bueno, que sí que alude un poco a ese proceso de martirio del personaje de Jesucristo, ¿no? Y va a haber otras cosas sobre el personaje de Jesucristo. Por ejemplo, en ese viaje
pues hay otro guiño, ¿no? Después de que él haya sido descubierto, de que Shannon haya sido descubierto con la muchacha en la cama, por esta señora que va vigilándolas a todas, pero especialmente a esa muchacha, digamos, un tanto ligerilla de cascos, que se ha empeñado en seducir al sacerdote, porque es un capricho que tiene, como después tendrá el capricho de seducir al conductor del autobús. Después de haber sido descubierto en esa situación, claro, es repudiado por todas las señoras que van en la expedición, y un poco para congraciarse con ellas y demás, el personaje de Shannon, eso está muy bien además, porque Richard Burton está muy bien en esta película por todo el sesgo de humor que tiene todo el personaje en toda la primera parte de la película, ¿no? Aparece con esas especie de figurillas de pájaros, que es como si estuviera, digamos, rodeado de aves casi, si quieres, Pablo, pues de carácter de mitología religiosa, ¿no? Y aparece, pero claro, no es mitología religiosa, es decir, son unos palos con unos pajarillos colgados desde los palos, ¿no? E intenta dárselos a ellas, y ellas no lo cogen ninguna, salvo la que está más perjudicada de salud y tal, que es la más ingenua también del grupo, y sí que lo coge, pero después le obligan a devolvérselo, ¿no? Pero esos pajarillos que acaban tirados en el suelo cuando se sube al autobús y decide conducirlo él mismo para llevárselos al hotel este de Ava Gardner, esos pajarillos tienen su simbología también, ¿no? De todo lo que es la iconografía religiosa. John Huston está teniendo ahí un poquito de mala leche en cuanto a montar esa mirada sardónica, ¿no? A lo que es la iconografía religiosa y todo el tema del Nuevo Testamento y demás. Y después con ese tema de, por ejemplo, del vacío, la desnudez que hay en el decorado de la iglesia detrás del personaje de Shannon, que implica un poco ese vacío que él tiene, ¿no? Esa falta de algo. Un poco de fe a lo mejor, pero en cualquier caso el siguiente plano de Shannon es ya en México, y ya está plano de la iglesia. Hemos empezado la película con un plano de la iglesia en la que él era el sacerdote, y hay un lapso de tiempo, una elipsis, y empieza el viaje por México justo con otro plano de la iglesia. Es un plano, si en el primer plano de la película hemos tenido un movimiento de cámara vertical, o sea, un ascenso hacia la iglesia, hacia dentro de la iglesia, en el segundo movimiento pues tenemos esa bajada de la cámara vertical, ese movimiento vertical de la cámara hasta llegar al personaje de Shannon. Es un poco esa idea de la caída, ¿no? La caída del personaje, la caída fuera de la congregación religiosa, la caída siendo expulsado de la iglesia, etc. Y ese movimiento de cámara que implica esa caída del personaje nos conduce justo a él, es un tío que está con un sombrero por encima, con una botella de cerveza, con un sombrero, no, con el periódico, con la cara tapada por un periódico, y esa botella de cerveza y tal, y está expulsado, está fuera de la iglesia, ¿no? Entonces aparece la muchacha que le va a perseguir durante toda la primera parte, que como digo tiene una clave de comedia bufa, y que esto permite que John Huston meta mucha caña en la película al principio. Toda la primera parte, incluso yo diría que casi, pues prácticamente el primero y segundo acto, y más de la mitad casi, yo creo que diría que hasta llegar a la mitad del segundo acto no gira en drama, no empieza la parte dramática. Y la parte de drama, aunque es muy dramática la situación del personaje, es un hombre que ha caído en desgracia, es un sacerdote que ha caído en desgracia y tal, pero ¿cómo lo trata Huston? Lo trata con un punto satírico, sardónico y demás. Pero a partir de la mitad del segundo acto es cuando aparece el personaje bueno, quizá un poco antes, pero el personaje de Deborah Kerr lo que trae es esta mujer que es casi como una santa. Es una forma de, otra vez, en esa clave laica de ver las figuras cristianas. Laico es el Cristo de Shannon, humano, laico, no religioso, tal como lo dibuja Huston. Y laica es ese personaje de María Magdalena, que en realidad interpreta a Ava Gardner, que además, al contrario de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, triunfa y consigue quedarse con su equivalente a Cristo. Y laica es esa figura, pues, virginal, no lo olvidemos, dicho por ella misma, virginal,
que es casi como una santa, pero que también tiene una figura como de virgen, es como una forma, hace una función de madre cuando cuida del personaje de Shannon, el personaje que interpreta a Deborah Kerr, que va con su abuelito y todo esto, ¿no? O sea, hay mucha simbología en la película, que lo que está haciendo es darle la vuelta a toda esa simbología religiosa, a toda esa iconografía religiosa, incluso visual, y lo que hace es crear personajes laicos sobre inspiraciones de carácter religioso, ¿no? Precisamente para hacer lo que Huston quiere, que es traerlo a la Tierra, o sea, traer todo eso a la Tierra. Entonces, en ese sentido, pues todos los planos de arranque y demás son bastante significativos, ¿no? Pero que todo lo principio es una celebración de la existencia, de la vida, incluso en su momento más bajo, y hay que reparar en el plano cuando Shannon le dice al conductor del autobús, le dice, para en el puente, y se para el autobús en el puente y vemos ese plano de las mujeres y los niños jugando y lavando la ropa en el río. Y entonces cuando le preguntan, ¿y qué hacemos aquí y tal y cual? Pues el tipo viene a contestar que eso es una celebración como de la inocencia, una celebración como de la sencillez, que es todo lo que ha perdido el ser humano en su relación con la Iglesia y todo esto, ¿no? Es toda una declaración de principios por parte del director, que vamos a ver repetida en su cine en varias ocasiones, y porque hay que decir que Huston tiene mucha propensión en su filmografía a abordar estos personajes de ángeles caídos, estos personajes de sacerdotes expulsados. Tiene una película Sangre Sabia. Sangre Sabia también va por este camino. Tiene un poco esas ideas de esos personajes de hombres santos caídos en desgracia, o de hombres pretendidamente castos y puros y ordenados, que caen en desgracia, que caen en el caos, que caen en la oscuridad, y que no tienen por qué ser siempre religiosos. Tenemos el tema, por ejemplo, de Marlon Brando en Reflejos en un ojo dorado también. Y lo interesante de esta película es cómo le da ese tono jocoso, ese tono cómico, ¿no?, a toda esa primera parte, para hacer mucho más eficaz la segunda parte, sin caer nunca en el melodrama fácil, pero digamos que la dureza de la segunda parte de la película, que nos conduce hacia el final, aunque tenga una celebración de la vida, porque el final es una celebración de la vida, pero la dureza de la segunda parte, en una película que habla sobre todo de cómo intentamos esquivar a la soledad, cómo somos seres de alguna manera abocados a estar solos, abocados a dudar de todo y de todos, pero al mismo tiempo que desesperadamente vamos buscando esquivar la soledad, ese vacío de la soledad. En realidad no sería un vacío de fe lo que te muestra Shannon al principio, esas paredes vacías, sino precisamente anticiparía esa soledad, ¿no?, ese miedo a la soledad, con esos paneos verticales de la torre de la iglesia y demás. A partir de ahí pues vamos a tener toda esta, como digo, toda esta iconografía religiosa y todo este juego, pero para traerlo al mundo de lo terrenal, para traerlo al mundo, para traerlo a lo terrenal. El tema de la pureza, de los niños, del agua, que digo, pues es un poco eso, explica el conflicto de Shannon, ¿no?, cómo lo hemos complicado todo. Por ejemplo, en otro momento de simbología, en el baño, la confesión de Charlotte. Es decir, de repente cuando él se va a bañar, cuando el autobús se le pincha la rueda y él se va al agua, a la playa, y Charlotte, la chiquilla esta que va detrás de él dándole un poco la brasa al principio de la película, tentándole, las tentaciones, ahí Charlotte está haciendo un papel un poco como de pues la travesía por el desierto, ¿no?, de Cristo. Está haciendo el papel de Satanás, pero un Satanás humano, terrenal, y Charlotte le tiende un poco esa trampa, ¿no?, se mete con él en el agua, y es como si le confiesa que estaba con un chico y tal en el agua, y es como si Shannon estuviera obligado a aguantar ese proceso de confesión que él no quiere, porque él ha ido allá a bañarse y a quitarse el calor de encima y demás. Pues ese juego, ¿no?, de que esa reunión de los dos en el agua sea también una forma de confesión, y un poco ese plano en picado
cuando él escribe al obispo. Cuando él escribe al obispo esa carta, que después que ya vemos que ha tirado varias versiones de la carta, tenemos ese plano picado sobre él escribiendo, mientras que los demás duermen, él está escribiendo esa carta, intentando volver a entrar en la iglesia. Pero él mismo tira las cartas porque él mismo no cree en que realmente ese sea su motivo, ese sea su camino. Y de hecho después pensará en el suicidio cuando dice que se va a ir nadando hasta China, que es cuando lo tienen que coger las dos mujeres y retenerlo en la hamaca y atarlo y demás, porque el tipo quería ahogarse. O sea, que piensa incluso en el suicidio. Ese picado es como si Dios lo estuviera mirando, mientras que escribe esas cartas al obispo. Pero después vemos que Charlotte, la chiquilla esta, llega a ponerse... primero hay un plano donde solo lo estamos viendo a él, con ese picado, y es como si lo estuviera mirando Dios. Pero después entra Charlotte, o una forma de Dios que somos nosotros, y ahí está el juego de Huston en cuanto a bajar todo esto a lo terrenal. Pero entonces entra Charlotte, y Charlotte hemos dicho que es un poco la tentadora, una forma de Satán tentador, ¿no?, de este hombre. Y entonces Charlotte entra y se pone a mirarlo, y nosotros vemos a Charlotte en el plano y él abajo. Nosotros estamos aquí. Es como otra vez la mirada de Dios X igual nosotros, espectadores, Dios espectadores, se complementa con la mirada de Charlotte igual tentadora, ¿no? Y es muy interesante estos juegos que va haciendo con algunos planos John Huston, ¿no? Para ver este juego de bajarlo a lo terrenal, de bajar lo religioso, lo que de alguna manera nos resulta incomprensible, porque está por encima, a bajarlo a lo terrenal. Y por supuesto despojarlo de toda clave sobrenatural o de toda clave religiosa, ¿no? Y él está atravesando ese momento de travesía por el desierto, ¿no? Hay un momento en el que cuando ella entra, cuando Charlotte, la chiquilla esta, entra en la habitación del sacerdote, él no está, ella se esconde, entonces él vuelve a su habitación y no la ve a ella. Cuando entra no se percata de que ella está allí y ella va detrás de él. Y entonces él se vuelve, ella la ve, tal, y ella empieza a acosarle. Y él intenta retenerla y expulsarla de allí, pero es una tentación, es decir, a él le cuesta retenerse, ¿no? Y entonces hay un momento concreto, un plano en el que está él arrinconado contra una pared detrás de la cual hay una especie de luz que vemos en la pared. Y esa luz es como un poco la luz que él quisiera perseguir, pero que no está capacitado para perseguir, porque no puede perseguirla. Y así lo he dicho desde el principio, y ella le está presionando, que es un poco la tentación de lo terrenal con lo espiritual, y él en medio, y evidentemente él no va a resistir lo terrenal, porque él es totalmente terrenal. Y Huston no tiene un problema con ello, al contrario, al final lo premia, al contrario que hacía Tennessee Williams. Huston premia a este hombre y hace que encuentre de alguna manera un lugar en este mundo, ¿no? Que no sabe cuánto le durará, pero el final de la película, cuando Ava Gardner le propone que Maxine le propone que bajen a la playa y tal, y dice, bueno, yo puedo intentar bajar, pero no sé si volveré a subir, si podré volver a subir, y dice, sí, no te preocupes que yo te haré subir. Es decir, ha encontrado, si no un alma gemela, por lo menos ha encontrado algún tipo de ancla que le sujete a un lugar concreto y que le pueda sustentar, ¿no? Un lugar. Huston no dramatiza nada, al contrario, se lo toma a broma, porque es un vitalista, porque Huston es un hombre vitalista. Y el personaje de Maxine de Ava Gardner está en esa clave vitalista en toda la película. Este es uno de los papeles de Ava Gardner donde se ve cómo el director sabe perfectamente cuál es la clave de la actriz, de esta actriz irrepetible. El otro fue John Ford en Mogambo, donde se podría decir que el personaje que interpretaba a Gardner, más joven, en Mogambo, en la película Mogambo de John Ford, es como un previo a lo que le va a pedir John Huston a Ava Gardner en La noche de la iguana, ¿no? Es esta mujer vitalista, esta mujer desinhibida sexualmente hablando, esta mujer que además marca mucho la pauta visual que va a utilizar John Huston en toda la película, para que esto no sea un ceremonial de replicación de las condiciones del teatro, de las condiciones visuales del teatro, para que no salga una película con un lenguaje teatralizante. Entonces va a jugar mucho
con una composición frontal, donde siempre tendremos a Ava Gardner reaccionando en segundo término, riéndose, haciendo gestos, moviéndose, digamos, atrayendo la atención del espectador en profundidad de campo detrás de Richard Burton, en primer término, soltando su discurso y tal en distintos momentos. La frontalidad va a ser uno de los elementos claves para hacer cine de Huston frente a la obra de teatro, entre otros muchos movimientos de cámara y demás, y el propio guión de haber metido toda esta parte de comedia, ¿no? Digamos, en el arranque, ¿no? Y la presentación de Ava Gardner en la escalera es como la presentación de una reina, es decir, está justo arriba del todo, mirándole a él y ya sabes que es como si Shannon entrara en el reino de esta mujer, lo cual, a ver, por interpretaciones puede haber muchas. Está claro que aquí la interpretación que procede es la del Nuevo Testamento y cómo, o al menos yo lo pienso así, lo que hace John Huston es hacer terrenales esos personajes, ¿no? del Nuevo Testamento. Un poco acorde con el tema de la religión que está incluido en la película al principio y en el propio dilema o conflicto de Shannon, de estar atrapado entre lo espiritual y lo terrenal. Como el viaje hacia lo terrenal no tiene por qué ser traumático, porque Huston lo respalda. Huston nunca pretende que su personaje, que Shannon, ascienda a otra vez a la elevación espiritual. Nunca lo pretende. No pretende esa salvación para el personaje. El personaje va a encontrar una salvación, una redención, pero lo va a encontrar de otra manera, de una manera mucho más terrenal, nada más terrenal y más humano que el propio personaje de Ava Gardner, de Maxine. Entonces, con toda su visión del sexo y de liberación sexual de la mujer total. Entonces, en ese sentido, digamos que encaja también con esa visión que decía yo de lo religioso que se puede ver. Por ejemplo, tiene otras películas que van también por ese mismo camino, ¿no? Y como digo, la presentación de Maxine, y Maxine en segundo plano va a ser una clave de la película. Y después tenemos esta irrupción del personaje de Deborah Kerr. Y claro, aquí lo que pasa es una cosa. Esta película estuvo rodeada de todo un anecdotario porque se juntó en el rodaje un montón de famosos, de estrellas y demás. Pero porque estaban las estrellas que aparecían en la película y sus acompañantes. Y habían tenido líos sentimentales cruzados entre todos. Era como una especie de comedia de enredo, de historias de Filadelfia, pero en el mundo real entre estrellas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, la pareja de Deborah Kerr, el guionista Peter Viertel, pues va con ella al rodaje, con Deborah Kerr, pero antes había estado liado sentimentalmente con Ava Gardner. O sea, ahí había un lío ya de relaciones muy curiosos en la vida real. Estaba por allí también Elizabeth Taylor acompañando a Richard Burton. En fin, un pequeño embolado. Pero más allá de esa mitología que hay de reunión de estrellas en México, en un lugar más o menos apartado de México, etcétera, más allá de la visión del turismo occidental en los parajes naturales mexicanos. Más allá de todo esto, yo creo que la película lo que plantea continuamente es ese tema de la soledad, de cómo hay una soledad de carácter existencial. Y en ese sentido, sin hacer grandes alardes de ponerse en plan existencialismo y demás, creo que es una película que habla mucho de esa desesperada búsqueda de nuestro lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué pintamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y dónde encontramos nuestro hueco si lo encontramos, ¿no? Y un poco la iguana es esa metáfora, ¿no? La iguana está atada, que el propio Shannon va a desatar haciendo el papel de Dios. Volvemos a la idea del Cristo terrenal, por decirlo así. Él libera a la iguana de alguna forma, ejerciendo un poco como en su función de Dios, y lo dice el diálogo así. Digamos que es, como digo, lo interesante es esa celebración de lo terrenal dentro de una película y de una obra de teatro que está rodeada de referentes religiosos, ¿no? Y yo creo que hay una frase que define muy bien, es lo que le dice Shannon a Charlotte cuando le dice: tienes un gran potencial destructivo sobre un hombre destructible. Es decir, un hombre fácil de destruir, pues tienes un gran potencial destructivo. Y ese es un poco el tema.
cómo el propio protagonista reconoce ese carácter humano que lo condiciona, ¿no? Y no solo a él, sino a todos los personajes. Todos los personajes están condicionados por su humanidad, a pesar de que estamos hablando de referentes de carácter religioso, lo cual al final nos hace pensar en esa frase que va a soltar el personaje de Deborah Kerr cuando dice: nada que sea humano me indigna, Mr. Shannon. Nada que sea humano me indigna. Y otra frase buena de ese personaje, que es el personaje que piensa de la historia. Esta mujer virginal que aparece allí con su abuelo, arrastrando a su abuelo, que se va a ir sola porque el abuelo muere, ¿no? Con esa poesía que va desgranando el abuelo y que va sirviendo para momentos claves de los diálogos de la película. Va acompañando el recorrido de los personajes, hasta que al final el abuelo consigue completar toda la poesía y muere. Otra frase clave, aparte de esta de nada que sea humano me indigna, Mr. Shannon, la de aceptar la vida debe ser el primer requisito para vivirla. Las frases coherentes vienen de esta mujer. Las frases coherentes vienen de esta mujer, que no olvidemos, al final Shannon, cuando ella se marcha, le da su cruz. Le dice, téngala. No, ella había cogido la cruz, se la había guardado porque él le había dado su cruz y tal, y ella le dice, quédesela, empeñela, haga lo que quiera con ella. Le da esa parte, ese símbolo religioso que él llevaba, ¿no? Y ella se la lleva y dice, bueno, pues le pasaré. Todo es muy terrenal. Le dice, bueno, pues yo la empeño y le pasaré el número y tal para desempeñarla cuando usted tenga dinero. Es decir, es como un aplazamiento de la cruz que podría simbolizar la fe de Shannon. Ella se hace cargo de esa fe y de alguna manera pues se la lleva, ¿no? Ella se va sola, pero se va con la fe del otro, lo cual es muy significativo, me parece muy interesante. Y ella es una santa, una forma de santidad, tiene una forma de santidad muy interesante, el personaje de Deborah Kerr, que complementa este puzzle de personajes, ¿no? Y yo creo que todo esto al final es eso, es decir, es como John Huston se trae a lo terrenal lo religioso y celebra lo terrenal en sí mismo. Y celebra los fallos, lo falible que es el espíritu humano o el ser humano en general, y lo muy atados que estamos a la tierra, a lo terrenal, a lo material. Y cómo no podemos, ir más allá de nuestras limitaciones, ¿no? De alguna forma. Cómo no podemos castigarnos por nuestras limitaciones. Entonces, creo que por ahí van un poco los tiros de esta La noche de la iguana, que es una forma de tesis un poco de esto, ¿no? Es decir, si tenemos fallos, pero con nuestros fallos tenemos derecho a existir. Y tampoco hay que machacarse mucho por los fallos, que es lo que viene a decir el personaje de Deborah Kerr, ¿no? Es decir, debemos ser conscientes de nuestros fallos, pero no debemos torturarnos por nuestros fallos. Y por supuesto, mucho menos los demás deben torturarnos por estos fallos. Y por eso necesitaba que el personaje de Shannon no le dijera a la señorita Jelks, que va vigilando a esta muchacha, que va vigilando a Charlotte, no fuera el que la llamara lesbiana, sino que fuera precisamente el que frenara a Maxine, que está dispuesta a ir con todo y machacar a la otra, la frenara un poco en un intento de, pues eso, de no hacer saña, de no hacer daño con las características, vulnerabilidades o contradicciones en las que vivimos, ¿no? Y un poco yo creo que este es un buen mensaje de la película. Yo creo que el mensaje de la película está en los diálogos, no de Shannon, aunque todos tienen su parte de mensaje, ¿vale? Maxine también lo tiene. Pero el mensaje de la película no está sobre todo está un poco más en el personaje de Deborah Kerr, con estos diálogos que he comentado antes, ¿no? Y bueno, así en general es una película de las que admite 40.000 visionados y cada uno de ellos crece. Una película totalmente vitalista, que celebra lo terrenal, que celebra los fallos humanos, sin castigarlos, sin prejuicios, sin machacarnos con ellos, sin intentos moralistas, sin falsa moralina, sin falso melodrama, aunque es un gran drama, y que un poco lo que intenta es eso, ¿no? Es pues que si somos iguanas encontremos nuestro camino, nuestro nicho
de existencia sin estar torturándonos continuamente por nuestros fallos, por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, ¿no? Pero ojo a este personaje de Santa X, filósofa, si se quiere, que tiene Deborah Kerr, porque es el que tiene los diálogos más potentes desde el punto de vista de la tesis de la película, ¿no? Y por lo demás está entre las películas, entre las mejores interpretaciones de cualquiera de sus actores. Tiene el Richard Burton, uno de los papeles de Richard Burton más llamativos de su carrera, más interesantes, más completos. Y tiene, por supuesto, Deborah Kerr, que siempre estaba bien, porque Deborah Kerr era una actriz que siempre estaba bien. Entonces aquí le dan encima un papel donde puede dispararse y lucirse aún muchísimo más. Pero sobre todo tiene, ya digo, junto con Mogambo, tiene yo creo que la mejor traducción, junto con La Condesa Descalza, también, la mejor traducción de lo que era Ava Gardner en el cine, del tipo de carisma que tenía esta mujer en el cine. La tenemos en Mogambo, la tenemos en La Condesa Descalza y la tenemos en La Noche de la Iguana. Con esas tres películas queda muy claro el potencial, el poderío que tenía Ava Gardner frente a la cámara, y que no es fácil encontrarse actrices que puedan llegar a esa cota tan alta en cuanto a esa expresión de vitalismo y de liberación que era Ava Gardner, ese volcán Ava Gardner en el cine. Bueno, Pablo, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en otra aquí desde la Payancueva. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.